Bienvenidos a Ibérica Overland. Hoy vamos a hacer una ruta bastante diferente. Va a ser una ruta sin la ayuda del GPS, solo siguiendo este rutómetro. Estamos en Cazorla, en la provincia de Jaén, y hemos decidido hacer una ruta que encontramos en una revista del año 2003. Es una ruta en la que por aquel entonces no había GPS ni había Wikiloc, así que hemos creído que puede ser un reto bastante interesante siguiendo el rutómetro y sin la ayuda de GPS. La ruta discurre entre Cazorla, que tengo aquí a mis espaldas, y Úbeda, y va cruzando toda esta extensión de olivares. Creo que va a ser bastante interesante ir siguiendo el rutómetro y bueno, vamos a ver si no nos perdemos. Esta ruta es una de las vías verdes conocida como la ruta del tren fantasma. Hace casi un siglo, durante la dictadura de Primo de Rivera, aquí en España aislada se planificó un proyecto ambicioso. Una línea de tren que uniría Baeza con Utiel, que más adelante formaría parte de una gigantesca red férrea conectando el norte de África y Andalucía con Francia. Este proyecto nunca se materializó por completo. Su construcción se paró definitivamente en 1964 y hasta ese momento ya se habían colocado varias vías y construido algo de infraestructura, como estaciones y túneles. Nuestra ruta de hoy va explorando estos túneles que pasan debajo de los interminables olivares de Jaén. Bueno, estamos en el primer punto kilométrico, en el inicio de la ruta, y ya tenemos nuestro primer problema. Esto es lo que pasa cuando intentas hacer una ruta que tiene casi 20 años. Aquí se está construyendo una carretera y está justo cruzando, o digamos en medio de donde empieza nuestro primer punto. Vamos a ver si lo podemos cruzar, porque este puente que está aquí está todavía en construcción y no se puede usar. Y bueno, tenemos que buscar un punto donde cruzar al otro lado e intentar encontrar el inicio de la ruta, el primer waypoint. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, aquí estamos cogiendo los primeros waypoints de este rutómetro que nos llevan por este camino. Pues debería haber una casa al lado izquierdo y tenemos que girar a la derecha, allí. Vale, vamos. ¡Hala! Sacamos ahí y giramos a la derecha. Aquí. Teóricamente la ruta iba por ese viaducto de arriba, pero fijaos cómo está intransitable, supongo que hace mucho tiempo, así que vamos por el camino abajo. ¿Qué son estos túneles? Esta ruta está siguiendo un sistema de ferrocarril que nunca llegó a ser aquí en el área de Jaén. Y bueno, la ruta va por este túnel, por una red de túneles, pero este es obvio que no lo vamos a poder atravesar. Esta ruta tiene casi 20 años y claro, supongo Sí. que cuando se realizó por primera vez esto estaba abierto, pero ahora ya es imposible. Sí. Bueno, parece que hemos encontrado el primer túnel que podemos atravesar
y estamos bastante nerviosos por hacerlo, no sabemos qué nos espera, si estará abierto o no y cómo de largo será, así que nada, vamos allá. Bueno, ahí lo tenéis, el primer túnel de la ruta que podemos atravesar. Vamos a ver cuántos más hay. Los trenes nunca llegaron a pasar por aquí. Las vías puestas se dejaron esperar 2 décadas enteras, pero en 1984 el plan se abandonó definitivamente, por no ser económicamente rentable, y todas las vías fueron levantadas. Sin embargo, los túneles permanecen, así como varias estaciones fantasma. ¿Veis? La ruta pasa por aquí, este es el camino, pero llegando aquí a esta zona, como veis, está totalmente roto y no vamos a poder pasar. Esto es lo que tiene seguir una ruta de 17 años, ¿no? Sobre todo una ruta como esta que va pasando por túneles y puentes. Así que vamos a buscar una ruta alternativa. Bueno, ¿qué ha pasado? Hemos empezado a oír un clac, 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 clac y me he asomado y se ha salido la brida del guardapolvos de la homocinética. Así que vamos a ver si la podemos poner porque solo tengo estos alicates y suele ser bastante difícil. A ver si la podemos apretar y si no, pues no sé qué vamos a hacer. Lo malo es que aquí hay mucho polvo y se nos va a estropear del todo. Vamos a ver. Esta es la brida, se ha salido. Ajá. Y lo peor es que si el guardapolvos no encaja, se sale toda la grasa y se rompe la homocinética. Vamos a ver si la podemos poner. Oh my. Ya tiene bastante grasa afuera. Esta es la brida que sujeta la homocinética y se ha soltado. Al bajar hay una pendiente bastante fuerte. Y ha habido un pequeño golpe y hemos empezado a oír un clan, clan, clan. Y nada, aquí está la brida, vamos a ver si la podemos volver a poner en su sitio. La brida metálica estaba muy dañada y se nos ha partido al intentar ponerla. Así que vamos a poner 2 bridas normales de plástico y a ver si aguantan, por lo menos hasta que lleguemos a casa. Parece que está arreglado, por lo menos permanentemente. Vamos a seguir la ruta. No llevamos GPS, vamos siguiendo la ruta en el rutómetro. Aquí es donde suele ir el GPS, pero esta vez tenemos esto. Bueno, y una vez más podéis ver que uno de los túneles está totalmente intransitable. Está muy abandonado, lógicamente no se puede cruzar. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Se nos ha hecho bastante tarde
entre que vamos grabando, que no conocemos la ruta, hay que ir buscando los waypoints y que nos hemos perdido varias veces, pues bueno, como veis se nos ha ido la luz, así que creo que lo mejor será buscar un sitio para dormir y seguir mañana. Bueno, pues aquí es donde hemos dormido esta noche, al lado de uno de los túneles, una noche la verdad bastante fría y nada, nos disponemos a seguir el resto de la ruta. Vamos a hacernos un té, entrar un poco en calor y nada, seguimos ruta en un momento. ¿Y Paramos para comer en una de las numerosas fincas en el camino. Explorando una de las muchas casas abandonadas, es fácil imaginarla nueva y llena de vida, sus habitantes soñando con un desarrollo sin precedente que llevaría el ferrocarril, un futuro que nunca llegó a ser en una época ya casi olvidada. Año 1924. Esto se usaría de garaje para los tractores. Bueno, como veis tengo uno de los túneles aquí a mis espaldas, pero desafortunadamente no hemos podido llegar hasta aquí usando el roadbook porque muchos de los caminos estaban cortados o ya no existían, o como está ocurriendo aquí también están construyendo una autopista, así que bueno, hemos tenido que empezar a buscar todos los túneles con Google Maps. Los estamos buscando con Google Maps y poniendo puntos y luego buscando caminos que unen un punto con otro. También nos está costando un poco porque es difícil unir todos los puntos por estos caminos. Y bueno, pues nuestra idea de seguir la ruta completamente con el rutómetro ha sido imposible, porque en cuanto te saltas un waypoint, pues ya es casi imposible seguir. Así que nada, vamos a intentar descubrir todos los túneles que podamos y completar de esta forma la ruta. Los túneles que hemos atravesado están en sorprendentemente buen estado, teniendo en cuenta que fueron construidos hace un siglo y que hoy en día no se usan. O mejor dicho, casi no se usan. Encontramos muchas huellas de ruedas, lo que nos hizo creer que no somos los únicos off-roaders interesados en explorar la ruta del tren fantasma.
El rutómetro nos advirtió de que había barro en este mismo túnel, pero nosotros no lo creímos, pensando que era imposible quedarse atascados en barro en el mismo sitio 17 años más tarde, y a finales del verano, la temporada más seca en Andalucía. Como veis, hay bastante barro aquí en esta parte de este túnel. Vamos a ver si lo podemos pasar y si vemos que está muy complicado, pues vamos marcha atrás. Pero ya llevamos la mitad del camino cuando el barro ha empezado, así que vamos a ver qué podemos hacer. Oh my God. Hemos perdido señal con el dron y creo que ha intentado aterrizar al suelo y vamos a ver si lo encontramos. No tengo señal, no puedo conectarme con él, no veo dónde está, más o menos tenemos que seguir el GPS. Tengo que dar la vuelta aquí. Espero que la batería dure hasta que lleguemos a la localización. Lights. Creo que ha intentado aterrizar él solo porque se estaba quedando sin batería y ha perdido señal. Vamos a ver si lo localizamos. Si hemos tenido suerte, ha podido aterrizar él solo bien. ¿Tienes señal? Sí, veo la cámara, está en el suelo. A ver si puedo mover el gimbal. Está en el suelo, espero que no se haya hecho mucho daño. A ver, cuidado ahora. Debe estar aquí. Según el mapa estamos muy cerca y yo creo que se ha dado con uno de esos olivos. Ahí no han conseguido aterrizar bien. Aquí. Joder.
Nosotros somos este punto. Bien. Debe estar por aquí. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Ahí. ¡Oh! ¡Joder! Aquí está. Oh. Bueno, Parece que está vivo. sí. Un poco magullado, pero vivo. Mira. Se ha doblado este... ¿El gimbal? El gimbal está bien, que es lo más difícil, lo más preocupante. Parece que está vivo. Hemos tenido un poco de suerte. Solo se ha dado contra... Ha intentado aterrizar en el sitio de despegue y parece que no ha pillado bien las coordenadas y se ha dado contra el olivo este. Hoy ya creo que no va a haber más dron. Durante el viaje descubrimos que la red de túneles se extiende hasta Córdoba, lo cual nos da una razón más para volver a esta zona y disfrutar de otra aventura. Hoy terminamos esta ruta en el viejo circuito de Suzuki de Linares. ¿Qué mejor lugar para finalizar este viaje?